Muy bien, continuamos con otro modelo que involucra la exponencial, que no es precisamente exponencial, pero sí la involucra, que es el modelo logístico de población. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo, además de las evidentes que se pueden observar por la ecuación? ¿Cuál es la diferencia de este modelo con el modelo exponencial? El modelo exponencial, como decíamos hace un rato, presupone un crecimiento que no se detiene en ningún momento. Entonces, conforme yo vaya avanzando en el tiempo hacia la derecha, la cantidad de población va a seguir avanzando hacia arriba. Esto es poco realista si hablamos ya después de mucho tiempo, 100 años, 200 años, dependiendo de la región, de la población, etcétera. Sí se puede observar un crecimiento exponencial normalmente en cómo se propaga un chisme, en cómo se propaga una epidemia, en cómo crece la población, etcétera, pero deja de ser realista conforme el tiempo pasa. Entonces, el modelo logístico de población considera, además de que la población crece de manera exponencial, que nuestro sistema tiene una capacidad de carga. La capacidad de carga se denota por una letra K. ¿Qué es eso de la capacidad de carga? Pues bueno, ustedes supongan que tienen un montón de búlgaros, estos animalitos que hacen posible la fabricación del yogurt. Ustedes ponen cierta cantidad de población en un frasco, les van poniendo leche, le ponen alimento, y entonces con el tiempo, pues esta cantidad de bichitos va creciendo, ¿verdad? Pero la cantidad de bichos no puede crecer indefinidamente en este caso porque no tienen tanto espacio. Entonces resulta que la cantidad de bichos tiene una cantidad límite y es lo que se conoce como la capacidad de carga. Se refiere la capacidad de carga al límite que nos proporciona el medio, bueno, que nos impone el medio sobre el crecimiento, y en este caso sería la limitación del espacio. Si ya no tienen más espacio donde crecer, pues entonces a lo mejor no pueden vivir tan en armonía, empiezan a morir y entonces en principio puede haber dos comportamientos, que la cantidad de población se mantenga en ese nivel porque pues los que crecen generan más poca disponibilidad de espacio y entonces empiezan a morir, o bien pues entonces empieza a decaer la población a partir de cierto momento. Pero bueno, vamos a suponer, como lo dice esta ecuación, que el comportamiento es más bien el primero que observamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se acaba el alimento o el alimento no se produce con la misma velocidad con la que vamos creciendo como población, pues entonces la población se va a estancar en algún momento o se va a acercar a este valor que es la capacidad de carga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve la capacidad de carga en una gráfica? Pues de inicio, si tenemos una cantidad de población inicial, que es la cantidad inicial de los bichitos, la cantidad inicial de población, la gente que inicialmente está enferma cuando empezamos el estudio, o la gente que conoce el secreto que se va a propagar más adelante, el comportamiento comienza a ser exponencial. Pero llega un momento en el que se empieza a estancar y se observa un comportamiento asintótico. Ahí donde está la asíntota, ahí es donde se encuentra la capacidad de carga. Y entonces la gráfica se va a ver algo así. Su forma va a ser algo así. ¿Ok? Entonces, vamos a responder las preguntas que nos pide el libro a propósito de este modelo. Para ver cómo le hacemos, ¿verdad? El inciso A me está preguntando cuántos ajolotes había inicialmente. Bueno, este modelo considera que el tiempo está medido en meses, me está diciendo qué cantidad de ajolotes hay en mi granja, yo tengo una granja de ajolotes, y la cantidad de población pues es un número de ajolotes, número de bichitos, ¿verdad? De estos animales. Entonces me pregunta cuántos ajolotes había inicialmente. ¿Cómo puedo saberlo? Pues inicialmente cuando el tiempo comienza a contarse, el tiempo vale 0. Y para responder el inciso A yo tengo que averiguar cuánto vale P de 0. P de 0 sería entonces los 1200 entre 1 más 14 por E elevado a la menos 0.2 por 0, que me va a dar 0, o sea, E a la 0 y E a la 0 es un 1, y 1 por 14 va a ser 14. Entonces la cantidad inicial de población, fíjense, ahora ya no es un número que aparezca allí como tal,
sería 1200 entre 15. 1200 entre 15 son 80. Comencé mi granja de ajolotes con 80 ajolotes. Esa es la cantidad de población inicial. ¿Sale? El inciso B me pregunta que según el modelo, ¿cuántos ajolotes habrá después de 3 meses? De nuevo, tengo que evaluar cuando t vale 3. No tengo que hacer ningún cambio en este parámetro, ¿verdad? Porque estoy hablando de meses. Si el tiempo estuviera en años, tendría yo que hacer alguna conversión, ¿verdad? Bueno, entonces calculo P de 3. Y voy a escribir solamente la ecuación. Ya lo calculamos con la calculadora. Más esto, 0.02 por 3. Bueno, ¿cómo lo meto a la calculadora? Primero meto el 1200 y luego entre paréntesis esta otra operación después del signo de entre, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Tengo 1200 entre, abro paréntesis, 1 más 14 por E, abro paréntesis para incluir el signo negativo, menos 0.2 por 3, que me va a dar un 0.6, cierro paréntesis y luego vuelvo a cerrar el otro paréntesis y me da 138.1953. Ojo, ¿cuántos ajolotes tengo después de 3 meses? Lo más correcto sería decir que tengo 138, nada más el entero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor se está gestando el ajolote número 139, va creciendo en un 20%, digamos, pero no tengo ese ajolote, ¿verdad? Entonces tengo 138 ajolotes a los 3 meses. En el instante en que se cumplen 3 meses de haberlos puesto ahí juntos, tengo 138. Y esta sería la respuesta. Inciso C es un poquito más interesante. ¿Cuál será la capacidad de carga para esta población? Ese está bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que averiguar este parámetro para esta ecuación. ¿Cómo le voy a hacer? Pues bueno, ¿qué tiene que pasar para que yo me acerque a la capacidad de carga? Según lo que les comentaba aquí en la gráfica, tengo que dejar pasar mucho el tiempo. ¿Qué quiere decir dejar pasar mucho el tiempo? Quiere decir para tiempos o para valores de tiempo muy grandes. 50 años, 200 años, exagerando ya un poco, ¿verdad? Porque el tiempo está en meses. Entonces, para averiguar qué va a pasar, déjenme hablarles de lo que está sucediendo con la exponencial que ustedes tienen aquí abajo. Si yo me fijo en ese exponencial que está allí, fíjense, tiene un exponente negativo, pensando que el tiempo es positivo, y entonces la sola exponencial que acabo de marcar de rojo no tendría un comportamiento como este, que también es una exponencial, sino al contrario, porque su signo es negativo en el exponente, ¿verdad? O sea que esta cosa de color rojo se va a ir haciendo cada vez más pequeña, como en el modelo de decaimiento radioactivo, hasta acercarse tanto como yo quiera al cero. Entonces, como esto nunca va a ser cero, pues la expresión nunca le va a pegar a la capacidad de carga, que es un comportamiento asintótico. Pero para hablar de la capacidad de carga, tengo que hablar de lo que sucede con la ecuación si esto fuese cero. Ojo, esto nunca va a ser cero, estamos diciéndolo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si fuera un cero? Ahí está la capacidad de carga. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación. Vamos a poner aquí permítanme decir una barbaridad, ¿verdad? Vamos a poner así P de infinito. No es correcto, porque infinito no es un número, ni puedo calcular eso. Pero solo lo vamos a poner para fijar ideas. ¿Sale? Entonces, tengo aquí 1200, lo voy a dividir entre 1 más 14 por esta cosa que en el infinito se comporta como un cero. Mi horizonte es un cero para cuando el tiempo es muy largo. Entonces, déjenme borrarlo porque ya me dio pena. Si esto vale 0, entonces esto se anula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el valor son 1200 entre 1, o sea, 1200. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que según el modelo, la capacidad de carga, ahora sí vamos a ponerlo, esto sí es correcto, la capacidad de carga son 1200 ajolotitos. Esto significa que no importa lo que yo haga, mi granja no va a llegar a tener más de 1200 ajolotes, según el modelo. Y esto es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás
yo tengo ciertas limitaciones en proveer de alimento o de espacio a los ajolotes, en proveerlos de las condiciones aptas para que crezcan, y es algo que no va a cambiar durante todo el tiempo que yo esté considerando que tiene vida útil mi granja, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones yo no puedo tener más de 1200 ajolotes. Eso es muy importante porque la capacidad de carga nos dice de qué tan efectivo puede ser mi granja en este caso, si lo hablamos en esos términos, para criar estos animalitos, ¿verdad? Ok, entonces esperemos que estos modelos hayan quedado un poco más claros. Desde luego los invito a que metan estas ecuaciones a GeoGebra, que las analicen con un poquito más de precisión, que vean qué es lo que va cambiando. Si ustedes cambian este punto 2, por ejemplo, ese es un valor del cambio de velocidad, que puede estar variando según la especie que ustedes están analizando, estos constantes también, esto que es el tamaño de mi granja, etcétera, ¿verdad? Entonces, esperen ejercicios similares a estos en su examen en línea. Gracias.